Hola, soy Ludivina. Hoy les quiero hablar de un gran libro que se titula Pecadores en manos de un Dios airado. Sermones selectos de Jonathan Edwards, de la colección Clásicos Cristianos, de la biblioteca editorial ABA. Bueno, ¿quién era Jonathan Edwards? Pastor. Edwards pastoreaba una iglesia de corte calvinista en un pueblo que se llamaba Northampton, en el estado de Massachusetts, unos kilómetros al oeste de Boston, en la costa este de los Estados Unidos. La iglesia era congregacionalista. Fue pastor desde 1727, a la edad de 24 años, hasta su despedida en 1750, a la edad de 47. Durante su ministerio, fue testigo y protagonista de un gran movimiento conocido por los historiadores como el primer gran despertar. Se casó con Sarah Pierpont y tuvo 11 hijos. Evangelista. Los ministros de la época no solamente ministraban en su iglesia local, sino que viajaban a las iglesias del distrito para predicar. Se nota en las prédicas de Edwards que tenía una fuerte carga evangelística. El sermón más famoso de Edwards lleva como título Pecadores en las manos de un Dios airado. Misionero. Edwards, después de servir 23 años como pastor, a la edad de 47 años aceptó el llamado para ser misionero en Stockbridge, ministrando en la comunidad india. Resulta paradójico que el hombre con una erudición y capacidad intelectual asombrosa acabara su vida ministrando a personas humildes, la gran mayoría sin formación académica. Filósofo. Edwards fue un niño prodigioso. A la edad de 6 años estudió latín. Fue discípulo de John Locke a los 14 años. Algunos de los biógrafos de Edwards, como Perry de Harvard, sugirieron que Edwards fue la mente más brillante que los Estados Unidos jamás haya producido. Sus escritos filosóficos, especialmente sobre la naturaleza de la voluntad humana, son excelentes y siguen teniendo vigencia hasta el día de hoy. Teólogo. Edwards es uno de los más brillantes teólogos que el mundo ha visto. Tiene la habilidad de integrar la filosofía, la psicología y la historia para enriquecer nuestra comprensión de las Escrituras. Pero ante todo es un hombre de la palabra, profundamente versado en la Biblia y familiarizado con los escritos de los teólogos de la historia. Predicador. En mi opinión, Edwards está entre los 10 mejores predicadores de la historia, con gigantes como Agustín, Lutero, Calvino y Spurgeon. Su concepto y énfasis en la supremacía de Dios, su conocimiento del avivamiento, su perspicacia y entendimiento de la verdadera espiritualidad, su entendimiento y uso de la palabra, su cristocentrismo y su dependencia del Espíritu Santo, combinado con su uso de la lógica inexorable, se juntan en sus prédicas para crear un mensaje impactante y de transformación profunda. El lector podría apreciar en los 8 sermones de este volumen la capacidad sobrenatural de comunicación basado en la palabra de Dios. Escritor. La producción literaria de Edwards es verdaderamente asombrosa. Cualquiera que invierta el tiempo leyendo los escritos de Edwards se da cuenta de la agilidad mental que Dios le concedió. Sus obras más importantes son La libertad de la voluntad, El trabajo que usted tiene en la mano y Afectos religiosos. Edwards dedicaba 13 horas cada día al estudio para elaborar sus escritos y sermones. Académico y educador. Edwards fue el tercer presidente del College of New Jersey, seminario de Nueva Jersey. Ahora Princeton, una de las universidades de más renombre en su época, y de hecho una de las universidades más importantes en el desarrollo del pensamiento en los Estados Unidos. Puritano. Difícil es entender a Edwards sin apreciar la doctrina de la Reforma, especialmente la calvinista y puritana. El puritanismo era inicialmente un movimiento dentro de la Iglesia anglicana durante el reinado de Isabel I, cuyo propósito general era llevar a cabo una completa reforma calvinista en Inglaterra. El puritanismo se convirtió más tarde en un modo de vida, una interpretación del peregrinar cristiano con énfasis en la regeneración personal y la santificación, la oración en el hogar y una estricta moral. Hombre de Dios. En los escritos de Edwards se manifiesta una calidad espiritual muy especial.
se aprecia una pasión por la gloria de Dios, una comunión íntima con la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su vida de oración, su familiaridad con las Escrituras, su compromiso con la obra del Señor, su relación amorosa con su esposa, todo muestra un hombre de una profunda intimidad con Dios. Apologeta y crítico del avivamiento, Edwards fue protagonista y testigo del primer gran despertar. El avivamiento fue duramente criticado por muchos. Edwards dedicó su mente brillante y su corazón apasionado por los asuntos espirituales para realizar una evaluación bíblica del avivamiento. Aplicó su conocimiento de la Biblia, la historia, la psicología bíblica y de los hechos del avivamiento para defender y justificar la legitimidad del primer gran despertar. Sin embargo, más tarde, Edwards mismo criticó algunos excesos del avivamiento. Su perspectiva, su hermenéutica, su argumentación y su raciocinio son muy instructivos para la Iglesia latina en la actualidad. Su espiritualidad, su experiencia pastoral y sus herramientas intelectuales le califican de una manera especial para escribir sobre el avivamiento. Legado. La influencia de Edwards se puede medir de varias formas. Consideremos el legado de su familia. Jonathan Edwards creía en una formación cristiana y se casó con una mujer cristiana. De esta unión se estudiaron 729 descendientes. 300 de ellos llegaron a ser predicadores del Evangelio. Hubo 65 profesores universitarios, 13 presidentes de universidades, 60 autores de libros reconocidos, 3 congresistas norteamericanos y un vicepresidente de los Estados Unidos. Es imposible desestimar la contribución que esta familia hizo al estado de Nueva York y al país. La familia Edwards es un ejemplo brillante del principio bíblico. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. La familia sujeta al espíritu. Tim y Beverly LaHaye. Mentor. Finalmente, Edwards es mi mentor personal. Al leer su libro Afecciones religiosas, me di cuenta de la importancia de una sana psicología bíblica. La biografía que hizo de su esposa es una de las piezas de más profunda espiritualidad que conozco. Sus escritos sobre el avivamiento son muy equilibrados y a la vez muy abiertos a lo sobrenatural. Su capacidad de integrar las varias disciplinas académicas al campo del avivamiento es muy enriquecedora. Ernie Classen. Entonces, el libro de Jonathan Edwards, este libro que contiene sus sermones, comienza hablándonos de sus resoluciones. Dado que Jonathan Edwards había sido un hombre tan intelectual desde tan joven, aquí se nos menciona que a la edad de 19 años escribió una serie de resoluciones para su vida, es decir, sus convicciones que él estaba decidido a seguir el resto de su vida. Siendo consciente de mi incapacidad, dice Jonathan Edwards, de hacer nada sin la ayuda de Dios, humildemente le ruego que por su gracia me capacite para guardar estas resoluciones, siempre y cuando sean agradables a su voluntad, para la gloria de Cristo. Recuerda leer estas resoluciones una vez por semana. Eso es una anotación que se hizo a él mismo. Y aquí pone la misión de mi vida en términos generales. Y tenemos un total de 70 resoluciones que él escribió. Por ejemplo, tenemos la primera, dice: resuelvo hacer todo aquello que crea que sea lo mejor para la gloria de Dios, mi propio bien, provecho y placer en toda mi vida, sin consideración alguna por el tiempo, ya sea ahora o en miles de años a partir de este momento. Resuelvo hacer aquello que considere que es mi deber y que es lo mejor para el bien y el aprovechamiento de la humanidad en general. Resuelvo hacer esto sin importar las dificultades con las que me encuentre, por muy numerosas y grandes que sean. En el segundo punto dice: resuelvo esforzarme continuamente para encontrar algún proyecto nuevo que propicie lo mencionado anteriormente. Y así continúa dando las resoluciones que él seguiría para su vida.
buenas obras, gestión del tiempo, sufrimiento, relaciones, carácter. Todo esto bastante complejo y completo para alguien tan joven en aquellos tiempos, pues era muy joven cuando él escribió todas estas resoluciones. Pero aquí ya demuestra un gran carácter y una gran madurez espiritual para Jonathan Edwards. Y aquí es donde comienza el libro con el primero de sus sermones, Pecadores en las manos de un Dios airado. Dice aquí que este sermón clásico fue predicado por Jonathan Edwards el 8 de julio de 1741 en Enfield, Massachusetts, ahora Connecticut. Les recomiendo ampliamente este libro y que puedan leer y escuchar los sermones de este pastor, pues son verdaderamente edificantes. Y la dureza con la que él predicaba hace que una persona se sienta verdaderamente expuesta a su pecado y que te pongas a pensar en realmente cuál es la condición de tu alma, que te pongas a meditar en cómo se encuentra tu corazón en estos momentos. Su forma de predicar, su forma de exhortar y de exponernos la palabra, enseñarnos, instruirnos de una manera tan compleja, verdaderamente hace de este pastor uno de los grandes pastores que Dios pudo darnos a todos nosotros para poder examinar las Escrituras, siendo llevados de la mano por este gran siervo de Dios. Los insto a que lean y conozcan la forma de predicar que tenía Jonathan Edwards. Gracias.